¿Qué pasará con el Starship SN-15? ¿Qué planes hay para el Starship SN-16 y SN-17? Empecemos, que juntos somos tripulantes del mismo viaje. Bienvenido al infinito y más allá. Después del éxito amigo que fue el aterrizaje del Starship SN-15, SpaceX está considerando numerosas opciones para el próximo calendario de pruebas de la Starship. Recordemos que el objetivo es alcanzar la órbita y esto suena cada vez más probable. Después de las pruebas exitosas del Starship SN-15, las opciones incluyen volver a enviar el vehículo para lograr objetivos claves de reutilización, lanzar la SN-16 a una altitud mayor o avanzar directamente a las pruebas orbitales en el Super Heavy. Pero hablemos de lo que pasará con la SN-15. Al probar las numerosas modificaciones en el vehículo, Starship SN-15 validó las mejoras al realizar la campaña de lanzamiento sin problemas, sin la necesidad de cambiar un solo motor, luego de sus pruebas de encendido estático. Recordemos que todos los encendidos estáticos que han realizado las Starship anteriores siempre se habían cambiado los motores Raptor. Ya saben amigos que eso era uno de los grandes problemas que tenía este modelo del Starship. Los Raptors no eran funcionales ni aguantaban muchas pruebas de encendido estático, pero este problema se ve que lo solventaron con esta nueva generación de Starship y los nuevos motores modificados. El pasado 5 de mayo el Starship se elevó con el poder de los Raptor SN-54, SN-61 y el motor Raptor SN-66, rugiendo por los cielos comprobando lo que ya sabíamos. Un dominio del ascenso y las maniobras belly flow, que es la del paracaidista loco, descenso y el backflip de posicionamiento vertical. Uno de los puntos cruciales de las mejoras que tenía que validar esta tercera generación de Starship era la maniobra de posicionamiento vertical o backflip, donde Elon Musk se había referido anteriormente a un proceso de selección basado en opciones, específicamente en el punto de redundancia. Por ejemplo, Starship puede volver a encender los 3 motores y luego deseleccionar inmediatamente el motor con el menor brazo de palanca como una forma de asegurarse de que se complete la maniobra. Por eso vimos la maniobra ejecutarse con 2 motores Raptor en la Starship SN-15. Ahora amigos, con la SN-15 asegurada en la plataforma de aterrizaje, los ingenieros de SpaceX podrán examinar completamente una nave espacial volada, lo que proporcionará datos valiosos para el programa de pruebas. ¿Te imaginas que tu trabajo fuera ir a examinar la Starship y ver cómo quedó, ver el funcionamiento de todo el equipo de esta nave que ya voló por primera vez y que está entera? Qué trabajo soñado por muchos de los que estamos aquí, ¿no? Pero dejemos de fantasear y regresemos a la realidad. ¿Qué pasará con la SN-15? Elon Musk tuiteó un plan potencial para la SN-15, el posible segundo vuelo, y dijo podría producirse pronto. Pues esto es una absoluta locura. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que lo pudieran lograr? ¿Y qué dices si lo vivimos juntos? Entonces, ¿qué esperas? Y suscríbete, que la familia está creciendo. Es un momento hermoso de la exploración espacial y Elon Musk lo sabe. Por eso, volver a enviar la SN-15 logrará otro hito requerido para las pruebas de Starship, dado que este es uno de los puntos de venta únicos del vehículo. Con el tiempo, Starship se volverá rápidamente reutilizable con la capacidad de relanzarse el mismo día del aterrizaje. Una locura. Además, durante la cobertura previa de la misión Starlink del Falcon 9, que se reutilizó ya 10 veces, se proporcionó una descripción general del vuelo de la SN-15 junto con unas palabras de "Estad atentos para vuelos de pruebas adicionales en estos días venideros". Interesantes palabras, ¿no lo crees? Pero bueno,
hablemos de los sucesores que están a la espera del Starship SN-16 y SN-17. Hay numerosas opciones sobre la mesa que van desde retrasar la campaña de lanzamiento del SN-16 hasta después de que la SN-15 se reutilice o no, pasando por asignar la SN-16 un objetivo de mayor altitud, puede ser los 20 kilómetros, hasta simplemente no volar el vehículo por un posible aceleración de moverse a los vehículos de clase orbital. Claro está, si es que la SN-15 vuelve a volar y resulta que aterriza y todo va bien, entonces pudieran acelerar lo que es los vehículos de clase orbital. Estamos hablando de la cuarta generación de la Starship SN-20 en adelante. En particular, el SN-16 se trasladó más profundamente en el High Bay este sábado pasado, probablemente para dejar espacios para las operaciones de apilamiento del próximo prototipo Super Heavy que se requerirá para las pruebas orbitales, es decir, el Super Heavy BN3. La última opción también afectaría al SN-17, que actualmente tiene sus secciones preparadas para el apilamiento, con la sección del SN-17 recientemente preparada fuera del Mid Bay. Al final, todo depende con lo que decidan hacer con el Starship SN-15. Esto podría acelerar los modelos de clase orbital o retrasar el programa si deciden hacer más pruebas. Esperemos novedades y amigos, nos vemos a la próxima con nueva información.